Los impuestos son una parte inevitable de la vida. Pero, ¿cómo es que algunos individuos extremadamente ricos logran pagar mucho menos en impuestos que el ciudadano promedio? En este video descubriremos algunas de las estrategias utilizadas por los ricos para reducir sus impuestos y cómo tú también puedes aplicar algunas de estas estrategias en tu propia vida financiera. 1. Banca offshore. Cuando hablamos de offshore banking, nos referimos a abrir cuentas bancarias en países extranjeros que ofrecen ciertos beneficios fiscales y de privacidad. Estos países, a menudo llamados paraísos fiscales, tienen leyes financieras que permiten a los depositantes, incluidos los ricos, mantener su dinero de manera confidencial y en algunos casos pagar menos impuestos que en sus países de origen. Un ejemplo pueden ser las Islas Caimán. Las leyes financieras son muy indulgentes y ofrecen un alto grado de confidencialidad y protección de activos. Los impuestos sobre los intereses ganados en estas cuentas bancarias son bajos o incluso inexistentes. Esto significa que tus ganancias por intereses estarán sujetas a menos impuestos que si mantuvieras el dinero en una cuenta bancaria en tu país de origen. DUS. Inversiones en fondos de cobertura. Los fondos de cobertura a menudo están estructurados para minimizar impuestos para sus inversores, aprovechando estrategias como la inversión en derivados financieros y la reinversión de ganancias sin distribuirlas. Además, los fondos de cobertura a menudo reinvierten las ganancias generadas por las inversiones en lugar de distribuirlas directamente a los inversores. Esta reinversión puede diferir impuestos sobre las ganancias de capital hasta que los inversores decidan retirar su dinero del fondo, lo que puede resultar en una carga tributaria más baja a largo plazo. Supongamos que un fondo de cobertura realiza inversiones exitosas en el mercado de valores y obtiene ganancias significativas. En lugar de distribuir esas ganancias a los inversores en forma de dividendos o pagos, el fondo opta por reinvertirlas automáticamente en nuevas oportunidades de inversión. Como resultado, los inversores en el fondo no tendrán que pagar impuestos sobre esas ganancias hasta que decidan retirar su dinero del fondo. Esto puede ser beneficioso, ya que les permite diferir el pago de impuestos y potencialmente aprovechar tasas impositivas más bajas en el futuro, dependiendo de su situación fiscal personal. 3. Creación de fideicomisos y fundaciones. Los fideicomisos y las fundaciones son herramientas legales que los individuos pueden utilizar para administrar y proteger sus activos, así como para planificar su patrimonio. Ambos implican transferir la propiedad de ciertos activos a una entidad separada que luego administra esos activos de acuerdo con las instrucciones establecidas por el creador del fideicomiso o la fundación. Ejemplo de fideicomiso. Supongamos que una persona desea reducir su carga tributaria y proteger sus activos para futuras generaciones. Esta persona podría establecer un fideicomiso de beneficiario irrevocable, designando a sus hijos como beneficiarios y transfiere una parte de sus activos, como propiedades o inversiones, al fideicomiso. Una vez que se establece el fideicomiso, los activos ya no pertenecen legalmente al individuo, lo que significa que ya no están sujetos a impuestos sobre la herencia. Además, los ingresos generados por los activos dentro del fideicomiso pueden estar sujetos a una tasa impositiva diferente, potencialmente más baja que la tasa impositiva personal del individuo, lo que resulta en ahorros fiscales significativos a lo largo del tiempo. Ejemplo de fundación. Un individuo puede establecer una fundación caritativa como una forma de reducir impuestos y dejar un legado filantrópico. El individuo puede transferir una suma de dinero u otros activos a la fundación, los cuales se utilizan para apoyar causas benéficas. El individuo puede reclamar una deducción fiscal por el valor total de la donación en el año en que se realiza la transferencia a la fundación, lo que reduce su carga tributaria. Además, los activos dentro de la fundación crecen libre de impuestos, lo que significa que cualquier ganancia de inversión generada por esos activos no está sujeta a impuestos mientras permanezcan en la fundación. Cada uno tiene sus propias características y beneficios, y su uso depende de las necesidades y objetivos específicos del individuo que los establece. 4. Reubicación fiscal. La reubicación fiscal es cuando una persona cambia su residencia oficial a otro país, con el objetivo principal de reducir su carga tributaria, es decir, pagar menos impuestos. Esto se puede hacer legalmente siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se sigan los procedimientos establecidos por las leyes fiscales de los países involucrados. Cuando una persona se muda a otro país, se convierte en residente fiscal de ese país. Cada país tiene sus propias leyes fiscales que determinan cómo se gravan los ingresos y los activos de los residentes. Algunos países tienen sistemas fiscales más favorables que otros, con tasas impositivas más bajas, o exenciones fiscales para ciertos tipos de ingresos o activos. Al cambiar su residencia fiscal a un país con un régimen fiscal más favorable,
una persona puede beneficiarse de estas condiciones fiscales y pagar menos impuestos sobre sus ingresos y activos. Por ejemplo, podría mudarse a un país que no tenga impuestos sobre la renta o que ofrezca regímenes fiscales preferenciales para residentes extranjeros, como Singapur o Panamá. 5. Uso de deducciones y créditos fiscales. Las deducciones y créditos fiscales son herramientas clave que pueden ayudarte a reducir la cantidad de impuestos que debes pagar. Veamos qué son y cómo funcionan. Las deducciones fiscales son gastos permitidos por ley, que puedes restar de tu ingreso bruto, ajustado para calcular tu ingreso imponible, sobre el cual se calcula tu impuesto. En pocas palabras, las deducciones te ayudan a reducir la cantidad de ingresos sujetos a impuestos. Imagina que ganas $50,000 al año y tienes $5,000 en gastos médicos calificados. Si puedes deducir estos gastos médicos de tu ingreso, solo pagarás impuestos sobre $45,000, en lugar de sobre $50,000. Los créditos fiscales, por otro lado, son cantidades que se restan directamente de la cantidad de impuestos que debes. Es como si te dieran un descuento en tu factura de impuestos. Supongamos que tienes un crédito fiscal de $1,000 por educación superior. Si debías $3,000 en impuestos, ese crédito de $1,000 lo reduciría a solo $2,000. Puedes elegir entre tomar la deducción estándar, una cantidad fija que se permite deducir sin necesidad de detallar tus gastos, o detallar tus deducciones, enumerar individualmente tus gastos deducibles, como gastos médicos, intereses hipotecarios, donaciones caritativas, etc. Es importante comparar ambas opciones para ver cuál te beneficia más. Si tus gastos detallados superan la cantidad de la deducción estándar, probablemente sea más beneficioso detallar tus deducciones para reducir aún más tu carga tributaria. 6. Estructuras corporativas complejas. Nos referimos a la creación de varias entidades comerciales interconectadas que funcionan juntas de manera estratégica para optimizar la situación fiscal de una persona o empresa. Supongamos que Juan es un empresario que posee una cadena de restaurantes. En lugar de operar cada restaurante como una única empresa, Juan decide establecer una estructura corporativa más compleja. Crea una corporación matriz que posee todas las acciones de cada restaurante individual. Luego, establece una LLC separada para la propiedad de los bienes raíces donde se encuentran los restaurantes. Cuando los restaurantes generan ingresos, esos ingresos se distribuyen de manera estratégica entre la corporación matriz y la LLC de bienes raíces. La corporación matriz puede deducir gastos como salarios de empleados, suministros y publicidad, lo que reduce su carga impositiva. Mientras tanto, la LLC de bienes raíces puede aprovechar la depreciación de los activos inmobiliarios para reducir aún más los impuestos sobre los ingresos generados por el alquiler de los locales. En resumen, Juan ha creado una estructura corporativa compleja que le permite minimizar su carga fiscal al distribuir los ingresos y gastos de manera estratégica entre varias entidades comerciales. Esto le permite retener más ganancias para reinvertir en su negocio o para su propio beneficio personal. 7. Inversiones en bienes raíces y activos tangibles. Invertir en bienes raíces y otros activos tangibles es una estrategia comúnmente utilizada por los ricos para reducir sus impuestos y aumentar su riqueza a largo plazo. Esto se debe a que este tipo de inversiones ofrecen beneficios fiscales específicos y oportunidades de crecimiento de capital. Juan es un inversionista que ha decidido diversificar su cartera invirtiendo en bienes raíces. Compró un apartamento para alquilarlo y otro terreno que planea desarrollar en el futuro. Aquí hay algunas formas en que Juan puede beneficiarse de estas inversiones en términos fiscales. Cuando Juan posee un bien inmueble, como un apartamento, puede reclamar la depreciación de ese activo como una deducción en sus impuestos. Aunque el valor real del apartamento puede aumentar con el tiempo, Juan puede deducir una parte de su costo original cada año, reduciendo así su ingreso imponible y, por lo tanto, su factura de impuestos. Si Juan decide mantener sus inversiones en bienes raíces durante un periodo prolongado y luego venderlas, puede calificar para beneficios fiscales adicionales. Por ejemplo, las ganancias de capital a largo plazo. Es decir, las ganancias obtenidas por la venta de un activo que se ha mantenido durante más de un año, están sujetas a tasas impositivas más bajas que las ganancias de capital a corto plazo. Además de la depreciación, Juan también puede deducir una variedad de gastos relacionados con la propiedad de bienes raíces, como intereses hipotecarios, impuestos a la propiedad, seguros, reparaciones y mantenimiento. Estas deducciones pueden reducir aún más su carga impositiva y aumentar su flujo de efectivo neto. 8. Inversiones en arte y coleccionables.
Invertir en arte y objetos coleccionables es una estrategia utilizada por algunos individuos ricos para diversificar sus carteras y aprovechar posibles beneficios fiscales. Cuando las personas compran obras de arte, antigüedades u otros objetos de colección, están adquiriendo activos tangibles que pueden aumentar de valor con el tiempo. Piper, a diferencia de las inversiones financieras tradicionales, como acciones o bonos, el valor de estos activos puede estar influenciado por factores subjetivos como la popularidad del artista o la rareza del objeto. En términos de impuestos, las inversiones en arte y colecciones pueden ofrecer ciertas ventajas fiscales. Por ejemplo, si una persona mantiene una obra de arte durante más de un año y luego la vende, puede calificar para una tasa impositiva reducida sobre las ganancias de capital a largo plazo. Además, algunas jurisdicciones ofrecen exenciones fiscales sobre las ganancias de capital realizadas por la venta de ciertos tipos de arte y colecciones, lo que significa que es posible que no se tenga que pagar impuestos sobre las ganancias obtenidas. Recuerda que el conocimiento es poder, y educarte sobre cómo funcionan los impuestos y cómo puedes optimizar tu situación financiera puede marcar una gran diferencia en tu vida económica. Es importante destacar que muchas de las estrategias pueden aplicarse no solo a los ricos, sino también a personas con ingresos más modestos. No olvides suscribirte al canal para acceder a más contenido sobre educación financiera y estar al tanto de futuros videos sobre cómo mejorar tus finanzas personales.